y sus amigos y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes hoy sobre estos temas políticos. ¿Vienen de qué sectores? Del Pesebre, de Santa María. ¿De dónde? Santa María. Los Gómez. Limonada. Villa Paula. Limonada, San Gabriel. Gente de muchas partes. ¿Usted de dónde? ¿De Limonada? Ah, bueno, como dice que sí, entonces de pronto de otro planeta, pero bueno. La idea básica de compartir con ustedes hoy, hace algún tiempo venimos trabajando de la mano con Nubielle y con Luis Carlos, tratando de hacer un proyecto político. Yo en la actualidad soy concejal del municipio de Itagüí, desde el 2008, y hago parte de lo que llaman la oposición, no estoy en la coalición, mejor dicho. No comparto muchas de las políticas que maneja la administración actual. ¿Por qué hacerle esa claridad? Porque algunos de ustedes notarán lo que han pasado en estos últimos años en Itagüí, que han faltado muchas cosas, siempre faltarán, pero en este periodo en especial han faltado muchas más. Entonces nosotros queremos ser una alternativa para Itagüí. Este periodo ha sido difícil por estar por fuera de la coalición. El hecho, por ejemplo, de nosotros haber presentado varios proyectos de acuerdo y que no hayan sido aprobados. Yo primero quiero hacer un examen para saber qué saben ustedes de lo que es un concejal. ¿Qué hace un concejal? ¿Cuál es la principal función de un concejal? ¿Usted qué tiene ganas de responder? ¿Qué hace un concejal? No diga que nada, aunque sea verdad. Ayudar a la comunidad. Ayudar a la comunidad. ¿Usted qué está que se habla? Cante. Bueno, ya me puso nervioso. ¿Usted que está estudiando Derecho? Ay, no. ¿Cierto? Claro. Ser un representante de la comunidad y también brindar beneficio a la comunidad, porque va a ser el que va a representarnos ante un consejo, nos va a representar a todos, entonces es como lo que se enfoca pues un concejal. Muy bien. Usted, dígame allá, joven. Discutir y aprobar los proyectos de un alcalde. Esa es una de las funciones. Vea, hay varias cosas. Uno, lo que ustedes están diciendo es cierto, representar a la gente frente al consejo, frente a la administración municipal. Una función constitucional y la principal del concejal es hacer lo que llaman control político. O sea, hacerle seguimiento a lo que propone un alcalde para verificar si se cumple o no. Y lo que dice el amigo es otra función. Nosotros los concejales presentamos proyectos, pero el alcalde también, y en la Constitución lo dice, nosotros aprobamos o rechazamos proyectos que presente el alcalde. Entonces claro, la representación de la comunidad frente a la administración, otra, la constitucional, que es la del control político, y la otra, aprobar o rechazar proyectos, pero también presentarlos. Nosotros no presentamos leyes, eso lo hace el Congreso. ¿Por qué les quiero contar eso? Porque los concejales no podemos proponer ciertas cosas. Hay cosas que no están al alcance de nosotros. Por ejemplo, yo llegar a un barrio a decir, nosotros vamos a hacer una escuela, vamos a pavimentar las vías. Eso sí lo puede proponer un concejal, ¿no? ¿Quién cree que esa propuesta debe salir de dónde? ¿De un candidato qué? A la alcaldía. Ellos están en el poder ejecutivo, ellos son los que ejecutan el presupuesto. En esta época nosotros estamos construyendo el programa de gobierno para el alcalde. Después de que se construya el programa de gobierno y el alcalde el candidato llegue a la alcaldía, se hace el plan de desarrollo, que básicamente es el mismo programa de gobierno, pero es ponerle cifras, aterrizarlo. Vamos a hacer estas vías, vamos a hacer estas escuelas, centros de salud, por decir algo. Y el consejo es el que va a verificar que lo que se propuso en el plan de desarrollo se ejecute. Por ejemplo, en esta administración el plan de desarrollo se ha dejado de cumplir en muchas cosas. Entonces la gente dirá, bueno, ¿y dónde están los concejales? Se han presentado las denuncias, se han hecho las quejas,
Se ha tratado de hacer el control político, pero no se ha podido hacer nada. Eso los quería contar para que ustedes estuvieran enfocados qué es lo que hace un concejal. Y les vamos a contar algunas cosas que están en el programa de gobierno de Trujillo, que desafortunadamente no pudo estar porque están en Bogotá, pero les voy a contar. El principal objetivo que tenemos en nuestra campaña del Consejo y que está de la mano de la de Trujillo es fortalecer las juntas de acción comunal. ¿Por qué fortalecerlas? En los sectores donde ustedes viven, las acciones comunales, ¿cómo se han manejado? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo? Muy bien, o muy mal, o regular, ¿cierto? No necesariamente porque ellos quieran que les vaya mal, o porque no hayan hecho nada, sino porque la administración no destina recursos para que funcionen. Y las cosas se hacen con plata. La idea no es que se la entreguen al presidente y haga usted lo que quiera, pero no hay programas, no se maneja el deporte, no se maneja la cultura a través de las acciones comunales. Por eso nosotros le estamos apuntando y yo presenté un proyecto que se llama Mi Barrio Celebra con Cultura, para contarles de algo. Y aquí ustedes que trabajan con el tema de la recreación. En Itagüí se hacen unas fiestas cada año que valen entre 5.000 y 7.000 millones de pesos, eso es mucha plata, ¿cierto? Esas fiestas las hace una persona por allá externa. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que a través de las juntas de acción comunal se desarrollen algunas de esas actividades culturales, recreativas, deportivas, para que se generen recursos también en los sectores. Las juntas de acción comunal han perdido la vocación, pero no porque hayan querido, sino por la falta de inversión del municipio. Entonces es a lo que nosotros le estamos apuntando. Y hay muchas cosas. ¿Ustedes han escuchado hablar de emprendimiento? Yo imagino ustedes sí. ¿Han escuchado hablar de emprendimiento? No. ¿Y qué es eso? ¿Qué creen ustedes que es emprendimiento? Usted. ¿Usted qué habla? ¿Usted está que se habla? No, bien, ya hable pues usted. Montar una idea de negocio, emprender algo. Es una idea de negocio. ¿Qué más dice? Proyectar y ejecutar. Proyectar y ejecutar. Bienvenidos, bien puedan síganse por acá, llegaron otros amigos. A través de las juntas de acción comunal hay que trabajar algo y es el emprendimiento. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la generación de empleo. Ni el sector público, ni el sector privado, o sea, ni en la alcaldía pueden colocar a todo mundo, ni las empresas son capaces de darle empleo a toda la gente, ¿o sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Como están haciendo en otros municipios, es encontrar alternativas para ser emprendedores. Ustedes tienen una corporación, ustedes vienen desarrollando una actividad, ustedes son emprendedores, porque vienen desarrollando una actividad que también es económica. Entonces es algo en lo que tenemos que pensar. Yo me imagino que ustedes hoy al venir también tenían unas expectativas. A mí también me gustaría escuchar de ustedes qué quieren conocer de nosotros. Igual yo tengo cosas para contarles, pero me gustaría que ustedes nos contaran algunas cosas. ¿Qué expectativas tenían ustedes hoy al venir? ¿Qué esperan ustedes del concejal? ¿Qué esperan ustedes del alcalde? No sé, ¿ustedes qué nos van a contar? Para mí, lo que yo tenía era cómo podría ustedes ayudarnos a nosotros en lo que es las acciones comunales y en lo que es la corporación. La ayuda para entrar en comunidad. Bueno, ahí aplica mucho lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Fortalecer las acciones comunales. Cuando aquí se hacen las fiestas, les estaba contando, eso lo hace una persona por allá extraña. Entonces la idea es que parte de esas fiestas se hagan a través de las juntas de acción comunal. Porque todas las juntas de acción comunal, miren, ustedes tienen la corporación y a través de la corporación pueden desarrollar esas actividades. Porque ustedes manejan el tema cultural, la recreación y manejan, muchas cosas más. Y no solamente lo digo por ustedes, en otros barrios habrán otras corporaciones. En La Hortensia, por ejemplo, hay un grupo de amigos que viene inquieto trabajando en la creación de una corporación
para a través de la Junta de Acción Comunal trabajar.